Nuestros océanos pueden ser más extraños que el espacio exterior. A veces, los buzos se encuentran allí con cosas que, al parecer, no deberían existir. Criaturas gigantes, sombras deslizantes, seres inexplicables que habitan en las profundidades. ¿Son reales? Estos encuentros aterradores pueden ser una prueba, así que prepárense para una inmersión profunda. No creerán lo que se esconde ahí abajo. Al principio, los buzos pensaron que era una bolsa a la deriva o quizá un extraño tubo marino luminoso de casi 8 metros de largo. Pero cuando nadaron más cerca, comprendieron que no era un gusano ni siquiera una sola criatura. Era una pirosoma, una colonia viviente formada por miles de diminutos animales unidos en un solo tubo pulsante. Inofensiva, por supuesto, pero últimamente está ocurriendo algo extraño. Se están multiplicando a una velocidad increíble. Las aguas desde Oregón hasta Alaska se están llenando de estas criaturas, y los científicos todavía no saben por qué su número está explotando ni qué podría significar para el futuro de esas aguas. No se suponía que encontraran algo tan grande, especialmente no allí. Un vehículo operado a distancia, que se desplazaba por el fondo del mar Mediterráneo, registró algo extraño. Restos esqueléticos de casi 100 pies de largo, y no estaban enterrados profundamente en algún abismo. El hallazgo se hizo a una profundidad sorprendentemente baja. Ninguna especie marina conocida de ese tamaño debería aparecer a una profundidad tan pequeña. Desde entonces, los científicos discuten sobre qué pudo haber sido. Algunos dicen que podrían ser restos conservados de un gigante prehistórico. Otros creen que apunta a algo completamente diferente, quizá a un monstruo de aguas profundas que no se ha extinguido en absoluto. Científicos marinos en Australia capturaron un tiburón y sujetaron una cámara de acción a su aleta, esperando aprender más sobre esta especie. Pero filmaron mucho más de lo que esperaban, y quizá fue para bien. Cuando el tiburón nadó más profundo en el océano, la cámara captó una gran sombra moviéndose en el agua. La parte superior del cuerpo parecía humana, y debajo, en el agua azul, se movía suavemente una cola parecida a la de un pez. Por un momento, todo quedó inmóvil. Se veía exactamente como las leyendas lo habían descrito durante siglos: una sirena. Luego desapareció con la misma rapidez, sin dejar ni una sola huella de su presencia. Un pescador que trabajaba frente a la costa de New Bedford, en el estado de Massachusetts, estaba transmitiendo en directo una noche cuando ocurrió algo extraño. Hablaba con su audiencia cuando desde el océano llegó un sonido débil, parecido al canto de una sirena, casi indistinguible. I hear him. Where's she at? Mientras seguía grabando, el sonido se hacía más fuerte y empezó a parecerse más a un silbido agudo e inquietante. Luego su cámara registró algo más: un brillo tenue que parpadeaba en el agua oscura. Muchos decidieron que se había encontrado con sirenas que intentaban comunicarse. Otros insistieron en que era una extraña mezcla de viento y olas. Pero ese sonido y ese resplandor siguen dejando muchas preguntas. En el profundo y oscuro océano, una cámara robótica filmaba el agua en silencio. Luego, algo largo y serpentino, enorme y sombrío, se deslizó frente al objetivo. Un momento después, dos luces brillantes destellaron a lo lejos. El flash de la cámara se encendió, iluminando la escena. Durante solo un instante, una criatura enorme apareció en el encuadre. Se parecía a Tritón, el dios del mar de los mitos antiguos. Pero tan rápido como apareció, el misterioso ser desapareció de nuevo en la oscuridad, como si supiera que lo estaban observando y no quisiera ser visto. Eso es exactamente lo que no deja tranquila a la gente. Fuera lo que fuera, claramente no quería aparecer ante la cámara. Durante un vuelo sobre Oahu, Hawái, una mujer y su familia notaron algo extraño en el océano: una enorme sombra que se movía bajo las olas. Desde su altura debía de ser colosal. Aún más inquietante
era la forma en que nadaba. Suavemente, con intención, casi de manera antinatural. La familia decidió que era un tiburón, pero la gente en Internet no estuvo de acuerdo, afirmando que la criatura era demasiado grande. Las teorías se multiplicaron rápidamente. Algunos señalaban al megalodón, mientras otros sugerían una criatura parecida al monstruo del lago Ness, despertada por terremotos recientes. ¿Fue un depredador gigante, una especie desconocida o solo un juego de luz? La sombra profunda sigue sin explicación. Escriban en los comentarios qué piensan. En 1991, un vehículo japonés operado a distancia descubrió una de las especies de aguas profundas más aterradoras que la gente haya visto jamás. La mejor forma de describir esta criatura es como una masa de espaguetis enredados, con algo parecido a ojos brillantes. Y si piensan que es un alienígena de Marte, se equivocan, porque es un tipo de sifonóforo, y los sifonóforos son organismos coloniales. Eso significa que todos esos hilos enredados son organismos separados que realizan funciones diferentes y trabajan como uno solo. Cuanto más profundo descendemos, más extraño se vuelve todo. Este podría ser el mayor descubrimiento en la historia de los investigadores. Buzos que estudiaban las profundidades se encontraron cara a cara con una criatura que parecía haber salido directamente de la era de los tiranosaurios. No era un hallazgo común. Parecía como si un mundo perdido hubiera surgido bajo las olas. El enorme animal tenía rasgos antiguos y poderosos que sorprendieron a todos. Parecía un fósil viviente, una prueba de que criaturas que creíamos desaparecidas hace mucho tiempo quizá aún existen, adaptadas a la vida en las profundidades. Y si los dinosaurios sobrevivieron de algún modo bajo el agua todo este tiempo, quizá habrá que reescribir los libros de historia. Miren lo que grabó otra cámara robótica submarina. Dicen que cuanto más profundo desciendes en el océano, más aterradoras se vuelven las criaturas. Y aquí está la prueba viviente. Sí, parece alguna versión submarina del Demogorgon, pero esta criatura es completamente real. Se llama araña marina gigante, un artrópodo de aguas profundas con extremidades antinaturalmente largas y una apariencia de pesadilla. Y sinceramente, saber que algo así se arrastra por las oscuras profundidades oceánicas lo hace aún más aterrador. En el año 2013, 2 miembros de la tripulación de un submarino estaban dentro de su pequeño aparato en el mar de Groenlandia cuando algo extraño llamó su atención. En algún momento de la grabación, una mano palmeada se presionó de repente contra uno de los ojos de buey. En cuanto los hombres se giraron para observarla, la criatura desapareció rápidamente. Pero antes de desaparecer, la criatura alcanzó a mostrar su rostro ante la cámara. Después de eso, los espectadores comenzaron a discutir qué significaban realmente esos rasgos alienígenas. Ningún ser humano habría podido sobrevivir a tal profundidad, por lo que muchos espectadores decidieron que podía haber sido una sirena, quizá atraída por las luces del submarino. Investigadores en el Golfo de México descendieron profundamente al océano con cámaras especiales, esperando captar vida marina rara. Pero en sus pantallas apareció algo que nadie esperaba. Una enorme criatura desconocida se movía lentamente en el agua, y su forma no se parecía a nada familiar. Durante un tiempo nadie pudo siquiera entender qué estaban viendo exactamente. Este avistamiento se convirtió en el primer caso en que, según los informes, algo parecido fue visto en Florida, y algunos consideraron que podía ser una prueba de que criaturas antiguas o no descubiertas aún se esconden en las profundidades, donde los humanos apenas han comenzado a mirar. Un grupo de amigos estaba en el mar cuando todo tomó un giro aterrador. Justo después del atardecer, sintieron movimiento alrededor de la embarcación. Pensando que eran manatíes, aceleraron un poco, pero entonces las criaturas saltaron fuera del agua. Tenían partes inferiores parecidas a peces,
torsos humanos y rostros horribles. Las criaturas los siguieron agresivamente, como si intentaran tirarlos de la lancha. Los amigos aceleraron y apenas lograron escapar. Ahora creen que entraron accidentalmente en territorio de sirenas. ¿Y quién sabía que las sirenas podían verse tan monstruosas? No, esto no es gráficos por computadora, y no fue editado. Todavía en 2007, en lo profundo del Golfo de México, un vehículo operado a distancia perteneciente a Shell filmó algo que flotaba lentamente en la oscuridad. Tenía extrañas extremidades dobladas con apéndices colgando como hilos, cada uno de más de 20 pies de largo. Lo que estaban viendo era un calamar magna pinna, también conocido como calamar de aletas grandes, y los científicos saben muy poco sobre él. Solo ha habido unos pocos avistamientos confirmados. Nadie sabe cómo caza, dónde vive, ni cuántas criaturas así existen. Simplemente apareció allí, suspendido como algo de otro mundo. Y sinceramente, ¿qué más estamos empezando a notar solo ahora? A una profundidad de 3.700 pies en el Océano Índico, una cámara remota captó algo increíble. Al principio parecía un bulto blando que flotaba en la oscuridad, pero luego se transformó. Su cuerpo se retorció en una forma lisa con largos tentáculos, casi como una medusa cambiándose de traje bajo el agua. Los científicos quedaron desconcertados. La forma en que cambiaba de forma y parecía emitir luz indicaba una mímica avanzada o una táctica defensiva que nadie había documentado antes. No se parecía a ninguna especie conocida. Algunos creen que pudo haber sido un sifonóforo. Otros piensan que es una forma de vida completamente nueva que sobrevive confundiendo a todo lo que se acerca demasiado. Allí abajo, la supervivencia no se parece en nada a lo que imaginamos. Frente a la tormentosa costa de Escocia, una cámara de aguas profundas mostró algo salido directamente de una leyenda. Su cuerpo se extendía largo como una serpiente y estaba cubierto de dientes afilados como navajas. Pero la parte más extraña era una luz brillante cerca del cuello, parpadeando como cebo para atraer a la presa. La grabación se difundió rápidamente y los investigadores apodaron a la criatura la Nessie del Mar del Norte. De repente, las viejas historias de marineros dejaron de sonar como folclore. Empezaron a sonar como advertencias. Y quizá esas leyendas no eran mitos en absoluto. Quizá eran avistamientos de algo que todavía está en algún lugar allí fuera. Una familia que pescaba en el mar vivió el susto de su vida cuando una enorme forma emergió del agua. Al principio parecía un dinosaurio, algo salido directamente de la era de los dinosaurios. Pero cuando se acercó, decidieron que estaban viendo un plesiosaurio, un antiguo reptil marino que se creía extinguido desde hacía millones de años. Y aún así estaba allí, vivo, en 2023. ¿Cómo? La visión dejó a todos atónitos. Algunos se preguntaron si la contaminación o la búsqueda de alimento pudieron empujarlo hacia la superficie. Otros creyeron que podía tratarse de una criatura marina completamente nueva que solo se parece a un dinosaurio. En cualquier caso, ¿qué creen que vieron realmente? Todavía en 1998, frente a la costa helada de la Antártida, tripulaciones de barcos japoneses de investigación ballenera informaron haber visto bajo la superficie algo enorme, pálido y extrañamente humanoide. Estos seres, conocidos como ningen, se decía que eran completamente blancos y medían de 20 a 30 metros. Los testigos describieron rasgos aterradoramente humanos: brazos, piernas, incluso manos con 5 dedos. Otros hablaron de colas parecidas a las de las sirenas o de tentáculos. Una tripulación incluso confundió la forma con un submarino hasta que comprendió que estaba viva. Luego desapareció. Nunca aparecieron pruebas sólidas, y la mayoría de las imágenes parecen hielo, a menos, por supuesto, que estén dispuestos a mirar un poco más de cerca. Parecía una esfera gigante a la deriva, casi hermosa, hasta que nadaron más cerca. En 2019,
A solo 17 metros bajo la costa de Noruega, dos buzos encontraron algo que parecía irreal. Una esfera transparente y giratoria, del tamaño de un automóvil pequeño, flotaba en el agua y pulsaba suavemente. Dentro había cientos de miles de embriones de calamar, densamente agrupados y moviéndose. Era un saco de huevos perteneciente a un depredador de aguas profundas de 10 brazos, rara vez visto. Los buzos exploraban un barco hundido de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero esto resultó ser mucho más extraño que cualquier reliquia. Y los expertos todavía no saben con qué frecuencia estos sacos flotan cerca de la costa ni cuántos llegan a eclosionar. Cuando la tripulación del submarino exploraba el mar profundo, notó algo que los dejó atónitos: un tiburón enorme que nadaba en silencio junto a su aparato. Era más grande que el propio submarino y transmitía una presencia tranquila y aterradora, como algo salido directamente de tiempos prehistóricos. La tripulación decidió que quizá era solo un individuo joven, tal vez de alrededor de un año. Pero si eso es verdad, ¿qué tamaño podría alcanzar un ejemplar adulto? Algunos empezaron a susurrar sobre el megalodón. Fuera realmente él o no, la grabación provocó serios debates. Pero una cosa parecía evidente: lo que fuera que gobernaba esas aguas no tenía miedo de ser visto. A veces no hace falta ver la película Tiburón, porque la pesadilla llega sola. Después de que un trabajador escuchara golpes sordos durante varios días seguidos en una parte de una instalación industrial, decidió revisarlo todo, pensando que algún animal podía haber quedado atrapado en el agua de abajo. Abrió lentamente una escotilla de acero reforzado y acercó un trozo de carne a la abertura oscura. Entonces, de repente, algo salió disparado hacia arriba. Una criatura aterradora salió del agua. Sus enormes mandíbulas se abrieron de par en par cuando se lanzó hacia el cebo. No se parecía a ningún animal conocido. Parecía más bien un dragón escondido bajo la superficie. Mientras exploraba las sombrías profundidades de la fosa de las Marianas, la cámara de un vehículo operado a distancia registró algo aterrador. Una sombra gigante cruzó la pantalla, y por un momento quedó claro que no era un tiburón común. Según las estimaciones, la criatura alcanzaba 60 pies de longitud, mucho más que cualquier especie conocida capaz de sobrevivir a una profundidad tan aplastante. Los científicos descartaron las opciones habituales, como los tiburones de 6 branquias o los tiburones de Groenlandia. Quedó una versión aterradora. ¿Pudo ser un megalodón superviviente, oculto allí donde no llegan ni la luz ni la lógica? Allá abajo todo es posible. La isla de Corfú lleva mucho tiempo rodeada de leyendas sobre criaturas antiguas que aún se ocultan en las aguas del mar Jónico. En las últimas semanas, varios residentes locales informaron haber visto una criatura oscura, de cuello largo, que emergía muy cerca de la orilla antes de desaparecer otra vez en la profundidad. La describieron como parecida a un caballo en sus movimientos, con un hocico alargado semejante al pico de un pato. Los videos cortos de esta criatura se difundieron rápidamente por Internet. Incluso los expertos no pudieron dar una respuesta clara sobre qué estaban viendo exactamente, y eso solo hizo que la gente se preguntara: ¿quizá las viejas leyendas nunca fueron solo leyendas? Hace poco, un buzo filmó una criatura que parecía un alienígena flotando en el agua. Pronto se dio cuenta de que era una medusa, pero no una medusa común. Tenía un cuerpo extraño con patrones, más parecido a una obra de arte que a un ser vivo. No era otra cosa que una avispa de mar, una especie tan rara que solo se ha visto 2 veces en libertad. La primera vez fue en 1997, y el segundo video fue filmado a finales de 2021 cerca de Papúa Nueva Guinea. Miren este dragón de la vida real, o la criatura más cercana a él. La iguana marina, que solo vive en las Islas Galápagos, parece algo de otra época. Con su cabeza con púas, escamas ásperas y larga cola,
recuerda a un dinosaurio en miniatura. Algunos individuos pueden crecer hasta 170 centímetros y pesar alrededor de 15 kilogramos. Pero a pesar de su apariencia aterradora, se alimenta solo de algas. Y cuando se sumerge bajo el agua, su cuerpo hace algo increíble. Ralentiza sus procesos internos y envía sangre solo a los órganos vitales. Parece hecha para sobrevivir, y eso hace pensar, ¿son criaturas como esta restos vivientes de un mundo mucho más antiguo? Una anaconda de 26 pies, más larga que un autobús escolar, fue encontrada deslizándose por el Amazonas. Era gruesa, pesada y, según las estimaciones, pesaba más de 440 libras. Y eso es solo una estimación aproximada. Podría haber sido aún más grande. Incluso los expertos en vida silvestre quedaron asombrados. La grabación muestra algo antiguo, como si no perteneciera a nuestro tiempo. Pero solo unas semanas después, aparecieron informes de que la serpiente había sido rastreada y asesinada. Curiosamente, casi al mismo tiempo, apareció un video impactante de Portugal en el que una serpiente aún más grande se tragaba una anaconda entera. Si estos gigantes todavía existen, ¿cuántos más se esconden en las aguas más oscuras del mundo? Existen muchísimos mitos sobre dragones marinos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué? Tal vez porque realmente existen. Esta cámara submarina fue instalada para observar tiburones, pero en cambio captó una escena impresionante. En el encuadre apareció una criatura enorme, diferente de cualquier animal de aguas profundas conocido por nosotros. Tenía cuernos enormes en la cabeza, se deslizaba suavemente por el agua, e incluso parecía que sobre su espalda llevaba alas plegadas. Se parecía de manera sorprendente a las antiguas representaciones chinas de dragones. Pero si algo así existe de verdad, ¿cómo pudo permanecer oculto durante tanto tiempo? La verdad es que probablemente no conocemos ni la mitad de lo que vive bajo nuestras aguas. Si estos encuentros oceánicos aterradores les interesaron, dejen un me gusta y suscríbanse, porque los misterios más profundos aún están por venir. Las cámaras captaron algo sobre lo que la gente lleva mucho tiempo discutiendo en el lago Ness, en Escocia, todavía en el año 2019. ¿Lo ven? En el agua oscura es difícil distinguir algo, pero una silueta débil se desliza dentro del encuadre. Se pueden distinguir ojos brillantes y un largo cuerpo serpentino. Más tarde, los científicos afirmaron que la criatura podía alcanzar 60 pies de longitud. Es un monstruo verdaderamente enorme. Después de la aparición de la grabación, muchos se convencieron de que captó un vistazo del legendario monstruo del lago Ness. Y aunque los científicos sugirieron que probablemente era una anguila gigante, en mi opinión, sigue siendo increíble. Los investigadores marinos quedaron atónitos durante una expedición en submarino cuando una enorme figura se elevó lentamente desde las profundidades. Los residentes locales llevaban mucho tiempo contando historias sobre una maldición relacionada con esas aguas, pero los científicos nunca las tomaron en serio hasta ese momento. Decían que la criatura era Gran Maja, el mítico monstruo marino de las leyendas mayas. Las historias afirman que es tan poderosa que su sola presencia puede convocar tormentas. Y, de manera extraña, inmediatamente después del encuentro, los investigadores informaron de una poderosa tormenta que atravesó la zona. ¿Coincidencia o algo más? ¿Realidad o leyenda? Gran Maja sigue atormentando a cualquiera lo bastante valiente como para acercarse a las profundidades. ¿Saben que la mayor parte de nuestros océanos sigue sin explorarse? Pues bien, se habla mucho de que algo mucho más grande podría ocultarse allí. Una de esas pruebas es este breve video. ¿Lo notaron? Acerquemos la imagen. Es una sombra apenas visible bajo el agua, pero se mueve, y es enorme. Fue filmada por la Guardia Costera durante una operación de rescate frente a la costa de Brasil, y desde entonces las teorías no se han detenido. Algunos dicen que esto es una prueba de que el megalodón nunca se extinguió. Los escépticos no lo creen,
y llaman a la grabación un fallo de cámara o simplemente un juego de las olas. En cualquier caso, es exactamente el tipo de cosa que hace preguntarse qué más se esconde ahí abajo. Buzos que exploraban una parte profunda del océano filmaron algo que sacudió incluso a los más valientes entre ellos. Una criatura enorme con cuello y cuerpo largos, aterradoramente parecida a un antiguo plesiosaurio, nadó lentamente junto a ellos y parecía demasiado real como para descartarla sin más. Uno de los buzos intentó advertir a los demás, pero la corriente ahogó su voz. Luego la criatura se acercó demasiado y la grabación se cortó justo ahí. Nadie sabe qué ocurrió después. La gente en Internet jura que es una prueba auténtica de la existencia de esas bestias escondidas en la oscuridad. Y si todavía están aquí, quizá nunca estuvimos en la cima de la cadena alimentaria. Un video extraño e inquietante apareció desde el mar de los Sargazos. En el agua turbulenta, una criatura extraña se deslizaba justo bajo la superficie. Se movía con facilidad mientras las olas rodaban a su alrededor. Tenía un cuerpo pálido parecido al de un pez, un torso humano y apéndices que se parecían de forma aterradora a brazos. Sus movimientos parecían siniestros, casi conscientes. Los testigos afirmaron que la criatura permaneció cerca de su embarcación antes de hundirse en la profundidad azul oscura, dejando solo preguntas. ¿Encontraron una sirena o algo aún más inquietante oculto bajo el mar? Un pescador estaba en el mar de Arafura, donde durante años había capturado pequeña vida marina. Nada inusual se había cruzado nunca en su camino hasta ese día. A plena luz del día, una enorme criatura apareció justo bajo la superficie. Tenía un rostro alargado, piel pálida y un cuerpo ancho y pesado. Claramente no era un cocodrilo, y tampoco era ningún tipo de serpiente marina. La criatura pasó nadando en silencio, dejando al pescador con más preguntas que respuestas. ¿Era un animal marino mutado o quizá un fósil viviente que de alguna manera sobrevivió a través de los siglos? A una profundidad de 526 metros, los científicos filmaban un viejo submarino hundido en 2006 cuando ocurrió algo extraño. Mientras escaneaban los restos, notaron un pez con lo que parecía una lanza clavada en el vientre. Luego, en cuanto la cámara acercó la imagen, una enorme cola se deslizó por la pantalla. Algunos ralentizaron la grabación y juraron haber visto una figura humanoide, casi parecida a una sirena. Ninguna criatura marina conocida utiliza herramientas así. En Internet, muchos decidieron que era una cacería. Los científicos guardaron silencio. Pero si algo allá abajo realmente usa armas, entonces quizá no somos los únicos cazadores del océano. Un video extraño se difundió por Internet después de que un pescador captara accidentalmente algo increíble con la cámara. Al principio parecía una enorme ballena saliendo a la superficie cerca de allí. Pero cuando el agua se movió, la verdad quedó clara. La forma de abajo no era una ballena en absoluto. Era una enorme tortuga antigua. Su caparazón era tan grande que parecía formar parte del propio mar. Lo que hace todo esto aún más extraño es la sensación de familiaridad. Las leyendas sobre una gran tortuga aparecen en muchas culturas, y algunos dicen que ver una trae buena suerte. Pero, sinceramente, ¿quién sabía que las tortugas podían vivir tanto tiempo y moverse por el océano con tanta gracia? Existe una criatura que casi nadie ha visto viva, pero es completamente real. Frente a la costa de California, a una profundidad de 3.200 pies, un submarino de investigación filmó algo que se deslizaba por el agua negra como un fantasma en cámara lenta. Tenía una cúpula naranja brillante y largos brazos orales sedosos que se extendían detrás de ella como bufandas. Los científicos la llaman medusa fantasma gigante, una de las medusas más grandes de la Tierra. Sus brazos orales pueden extenderse más de 30 pies y no pica. Atrapa a la presa
y la arrastra directamente hacia su núcleo pulsante. Ha sido vista solo unas pocas veces desde 1899, lo que hace preguntarse, ¿qué más se mueve allí abajo sin ser visto? Los buzos notaron algo parecido a una roca extraña cubierta de algas y restos. Por curiosidad, nadaron más cerca y comprendieron que no era una roca en absoluto. Aparecieron patas y un cuerpo completo. Era un cangrejo enorme. Sus pinzas estaban levantadas en movimiento, como si se hubiera congelado en el tiempo. Su caparazón se había endurecido casi como piedra, probablemente por los minerales que se acumularon durante años. Pero su enorme tamaño dejaba clara una cosa: no era un cangrejo común. Por un momento pareció una mirada a un mundo antiguo bajo las olas, donde gigantes así pudieron haber dominado los océanos mucho antes de que los humanos se acercaran a la costa. Un equipo de investigación que buceaba bajo el agua en busca de un naufragio perdido, hacía mucho tiempo se encontró con algo para lo que nadie estaba preparado. Cuando se acercaron al lugar, vieron una criatura descansando tranquilamente sobre el fondo marino, como si estuviera custodiando el barco hundido. Parecía un ser gigantesco con forma de serpiente, mucho más grande que cualquier cosa que esperaban encontrar. Al darse cuenta de que quizá habían cruzado la frontera del territorio de un monstruo, el equipo no esperó a ver qué ocurriría después. Retrocedieron de inmediato y abandonaron el lugar. Hablando de criaturas espeluznantes, este pescador vivió el mayor susto de su vida mientras se preparaba para marcharse después de un largo día. De repente, una criatura oscura y aterradora salió disparada del agua. Sus ojos brillaban. Incluso tenía una cresta visible a lo largo de la espalda, casi como un espinosaurio. Luego, para su horror, la enorme bestia comenzó a romper el muelle de madera en pedazos. En cuestión de segundos, todo se convirtió en ruinas. Fuera lo que fuera, parecía peligroso. Así que el pescador tomó sus cosas, retrocedió y nunca volvió a mirar atrás. ¿Seguirían una sombra parecida a una persona que se mueve en el agua? No tendrán que comprobarlo, porque este explorador ya lo hizo. Cuando siguió la forma hacia zonas más profundas del océano, una figura apareció de repente frente a él. Tenía la parte superior del cuerpo de una mujer, pero debajo había una larga cola parecida a la de un pez. Parecía una sirena, pero sinceramente no había nada mágico en ella. De hecho, una sola mirada a su rostro siniestro podría bastar para provocar pesadillas. Algunos incluso decidieron que se había topado con algo que nunca debía ser visto. Cerca de una plataforma petrolera, algo enorme se deslizó frente a las cámaras justo bajo la superficie del agua. En la grabación se veía una figura oscura y masiva que se movía bajo la estructura, lo bastante grande como para dejar tras de sí su propio rastro de olas. Más tarde, los trabajadores dijeron que se parecía a un mosasaurio, uno de esos reptiles marinos prehistóricos cuyas mandíbulas eran lo suficientemente poderosas como para tragarse un tiburón. Internet estalló en teorías. Algunos lo llamaron gráficos por computadora, otros juraron que la grabación era real. Los expertos no dieron una respuesta clara, pero si una criatura de ese tamaño todavía nada inadvertida en nuestros océanos, no es solo un fallo del sistema. Es algo que sobrevivió desde tiempos de un mundo que existió mucho antes que nosotros, y quizá nunca se fue. En 2020 apareció un video granulado de aguas profundas que volvió a hacer hablar a todos. Mostraba una figura pálida y masiva con extraños ojos negros nadando frente a una cámara remota. Grabado de noche, el video parecía encajar con décadas de rumores sobre el Ningen. Algunos piensan que puede ser un mamífero marino desconocido. Otros creen que apunta a un encubrimiento gubernamental, a algo demasiado extraño y demasiado humanoide para explicar. Los avistamientos casi siempre ocurren de noche. La criatura desaparece sin dejar rastro y las imágenes nunca son claras. Y aún así, muchas personas en Japón y en Internet están convencidas de que algo está allí
y que realmente intenta permanecer oculto. En septiembre de 2024, un módulo de descenso de aguas profundas registró un calamar magna pinna a una profundidad de 3.300 metros en la fosa de Tonga. Nadó lentamente frente a la cámara, y sus largas extremidades dobladas llenaron el encuadre como cintas moviéndose en cámara lenta. Los científicos quedaron asombrados. Como se han registrado menos de una docena de avistamientos en toda la historia, este calamar de aspecto alienígena sigue siendo casi completamente desconocido. Se cree que algunos pueden crecer más de 8 metros y vivir a profundidades de hasta 6.000 metros, lo que los convierte en los calamares que habitan a mayor profundidad en la Tierra. No se mueve como nada que entendamos. Casi ni siquiera parece real, pero cada vez aparece en lugares más profundos y oscuros. Muchas gracias por ver el video. Dejen un me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse al canal y presionen la campana para no perderse nuevos videos increíbles.